Hola y bienvenidos a mi canal, donde te contaré algunas historias. Dichas historias no me pertenecen, pero me atraparon y por eso decidí hacerlas parte de mi biblioteca. Llenas de misterio, terror, suspenso, aquí nos juntamos a escuchar con respeto, pero lo más importante, con la mente abierta. Los invito a disfrutar de estas anécdotas que nos dejarán queriendo más. Espero que les pongan los pelos de punta como a mí. Tomen su bebida preferida, pónganse cómodos y prepárense. Entremos a la biblioteca de medianoche. Advertencia. Estas historias contienen temas varios y sensibles que pueden afectar al oyente. Se requiere discreción y discernimiento. La historia del día de hoy se llama Mi padre finalmente me contó qué sucedió ese día. Parte 1. Fui a visitar a mi papá no hace mucho tiempo. Tenemos una buena relación, solo que no hablamos mucho. Su salud está empezando a deteriorarse y estaba un poco melancólico. Estábamos tomando una cerveza sin decir mucho, cuando él dijo que tenía algo que contarme. Eres lo suficientemente mayor como para que lo sepas. No sabía de qué estaba hablando, así que lo escuché. ¿Recuerdas esa vez que llegué a casa del trabajo muy molesto y no te dije qué pasaba? Me acordaba. No era algo que olvidaría jamás. No solo estaba molesto, tenía miedo de algo. Nunca había visto a papá asustado en mi vida hasta entonces. Era el tipo de persona cuyas peleas en los bares son leyendas en la ciudad. También recuerdo que me dijo que nunca le preguntara al respecto, así que nunca lo hice. Lo que me dijo me perturbó profundamente. Me ha molestado desde entonces. Espero escribirlo aquí me ayude a lidiar con ello. Primero, un poco de historia. Primer incidente. Cuando era chico, como a los 4 o 5 años, papá y yo vivíamos en un edificio de apartamentos barato, en la planta baja. No recuerdo mucho de eso. Sé que no me gustaba estar ahí. No era agradable jugar con los niños. Me robaban los juguetes y no era más que una zona mugrienta. Pero estábamos pasando por momentos difíciles y era lo que él podía permitirse. Probablemente lo que más recuerdo del lugar era cómo me despertaba del sueño de vez en cuando, por unas luces intermitentes. No recuerdo haberme preocupado demasiado al principio. Simplemente supuse que había muchos relámpagos en esa área. Tenía 5 años. Yo no sabía nada de la meteorología. Una noche, mi papá invitó a mi tío y a su esposa a cenar patas de cangrejo. Lo recuerdo claramente porque era la primera vez que comía cangrejo. Mientras hablaban, mencioné casualmente el relámpago de anoche. Papá dijo, no hubo relámpagos anoche. Pensé que solo estaba bromeando, así que me reí y le conté cómo me despertaron las luces intermitentes. Él y mi tío se pusieron serios. Eso me asustó, porque siempre bromeaban cuando se juntaban. Me hicieron más preguntas sobre las luces, nada que recuerde exactamente, pero decidieron que probablemente estaba viendo los faros de los coches que pasaban brillando en las cortinas. Supongo que les creí, pero después de eso, siempre me ponía nervioso cuando las luces intermitentes me despertaban, porque sabía que ya no era un rayo. Un par de veces llamé a papá cuando sucedió, pero cuando llegaba a mi habitación no había nada que ver. Empezó a decirme que todo estaba en mi cabeza. Nos mudamos de ese apartamento después de un año más o menos.
donde el negocio de mantenimiento de papá mejoró. El parpadeo se detuvo cuando nos fuimos, así que llegué a creer que era una combinación de los coches que pasaban y mi imaginación. No era algo en lo que volviera a pensar hasta hace poco. Segundo incidente. Una vez estaba ayudando a mi papá en un trabajo. Este era un trabajo grande, reconstruir una casa entera, por lo que tenía otros chicos trabajando ahí. A algunos de ellos los conocía y a otros no los había visto antes. Estaba acostumbrado. Es lo que siempre hacía con los trabajos más grandes. Estaba sentado solo, comiendo mi almuerzo y escuchando mi Walkman. Papá generalmente no almorzaba. Simplemente se metía demasiado en el trabajo, así que todavía estaba ocupado. De repente me di cuenta de que un tipo caminaba hacia mí desde la dirección del sitio. No recordaba haber visto a este hombre antes, pero él se dirigía directamente hacia mí. Era algo viejo, tenía la cabeza afeitada y llevaba una camiseta de los Ramones. Se sentó a mi lado, demasiado cerca, y no dijo una palabra. Me quité los auriculares porque no quería ser grosero, y dije, ¿hola? Me dijo que mi papá me estaba buscando y que debía regresar tan pronto como terminara mi sándwich. Ese era el plan de todos modos, pero le dije que estaba bien. Para hacer las cosas algo menos incómodas dije que me gustaban los Ramones. Él ni siquiera parecía saber quiénes eran. Después de sentarse conmigo por unos momentos más, mientras comía, se levantó y comenzó a alejarse. Me sentí aliviado. Empecé a ponerme los auriculares cuando se detuvo de repente. No sé por qué, pero me asustó. Me quedé paralizado. Se dio la vuelta y me miró fijamente con la mirada más odiosa que había visto en mi vida. No sabía lo que se sentía ser odiado hasta entonces. Era como si me quisiera muerto. Recuerdo que pensé qué debía hacer si me atacaba, pero no lo hizo. Él solo gritó, «Alguien ha estado durmiendo en tu cama, y eso no me gusta». Se alejó, dejándome desconcertado y aterrorizado. Guardé el resto de mi sándwich y volví al trabajo. Le pregunté a mi papá quién era ese tipo un poco más tarde. Dijo que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Describí al hombre y papá me dijo que nadie así trabajaba en el sitio. En ese momento pensé que era solo un borracho raro, pero ahora tiene un significado completamente nuevo. Destacan cosas que antes no había entendido. La historia de papá. Cuando yo tenía 15 años, a papá lo llamaron para que trabajara en una casa al otro lado de la bahía. La ciudad en la que crecí tiene dos lados. Un lado es la bahía, donde tiene todas las playas y el centro comercial. El otro lado tiene el centro y muchos bosques. Mi antiguo apartamento estaba en el lado de la playa. La casa, a lo que lo llamaron, estaba en el lado boscoso. Así que llegó en su camioneta con todas sus herramientas. El patio delantero estaba cubierto de maleza. No había vehículos en el camino de entrada, excepto una cáscara oxidada de lo que solía ser un Chevy de los años 70. La casa estaba en muy mal estado, pero se acercó a la puerta principal. Antes de que pudiera llamar, vio una nota que le decía que entrara y que volverían pronto. No le gustaba entrar en la casa de alguien sin que ellos estuvieran ahí, porque no quería ser acusado de nada. Pero había conducido lejos, así que se adelantó. Se puso a trabajar en las reparaciones de algunas podredumbres de madera alrededor de los marcos de las ventanas. Llevaba ahí casi una hora cuando creyó oír a alguien. Fue a comprobar. Todavía no había ningún auto en el camino de entrada, excepto su camioneta. «Hola», dijo. Escuchó lo que sonó como un portazo.
Papá no era el tipo de persona que se ponía nervioso, pero me dijo que estaba empezando a asustarse, y eso lo enojó. Así que empezó a dar tumbos por la casa. Vio que la puerta trasera estaba abierta de par en par y conducía al patio cubierto de maleza. Se preguntó si era solo el viento el que la movía. La cerró y se dispuso a trabajar, cuando decidió limitarse a echar un vistazo al lugar, por si acaso. Miró a su alrededor, escaleras abajo. No había mucho que ver. La casa estaba en mal estado, pero estaba amueblada. El lugar se mantenía bastante limpio y ordenado. La electricidad seguía funcionando. Alguien definitivamente estaba viviendo ahí. Simplemente no podía mantener el lugar en pie. Estaba bastante satisfecho con sus preocupaciones, pero subió las escaleras para mirar a su alrededor de todos modos. Arriba era lo mismo que abajo, limpio y ordenado. Solo necesitaba reparaciones. Pero algo no se sentía bien en el lugar. Papá nunca ha sido muy intuitivo, entonces de verdad debieron haber sido malas vibras. La última habitación al final del pasillo de arriba estaba cerrada. Era la única. Atascada en el marco de alguna manera, pero logró abrirla. Un dormitorio. Todo pintado de amarillo con muebles amarillos. También vio algo de madera podrida alrededor de los marcos de las ventanas. Le dijeron que solo había 3 ventanas para hacer, y con esta eran 4. Pero lo comprueba de todos modos. Cuando lo hace, el alféizar se levanta y hay papeles y cosas metidas entre las paredes. No le sorprende, ha visto de todo. Saca los papeles porque planea seguir adelante y hacer esta ventana también, porque él es así. No pedirá más dinero, solo quería que se hiciera todo el trabajo. Cuando saca los papeles ve que en la mayoría son fotografías. A papá le gusta mucho la privacidad. Simplemente vio las fotografías y supo que estaba viendo algo malo. Así que empezó a hojearlas. Todas eran más o menos iguales. El reverso de cada foto estaba fechado. Pero cada una de ellas era una imagen de un niño durmiendo. Papá me reconoció a mí y a esa habitación de la planta baja de inmediato. Recordó mis historias sobre las luces intermitentes. No se me había pasado por la cabeza en lo absoluto. Alguien había estado tomando fotos de mí durante casi un año. Me dijo que tampoco había fotos de otros chicos. Quien quiera que tomara las fotos solo me estaba tomando a mí. Llamó a la policía, por supuesto. El propietario de la casa era una pareja de ancianos que vivían en Vancouver. Solían veranear, pero no lo habían hecho en años. Ni siquiera se dieron cuenta de que seguían pagando la factura de la luz. No tenían ni idea de las fotos ni del contratar a mi padre. Eso era un callejón sin salida. Tuve muchas preguntas después de que me dijo esto. Por un lado, ¿por qué alguien que estaba tan lejos de nuestro apartamento conduciría 30 minutos por la noche para tomarme fotos? ¿Cómo me conocían? ¿Cómo se obsesionaron con ese apartamento o ese niño? ¿Y por qué llamar a mi padre para encontrar las fotos después de una década de dejarnos en paz? De hecho, papá tenía una respuesta para una de esas preguntas. En cierto modo, me parece más espeluznante. Resulta que salió a la dirección equivocada. La escribió mal. Cuando la policía revisó la cinta de su contestador automático en busca de pistas, en realidad fue llamado a una casa mucho más cercana, por un tipo completamente inocente. Tropezó con esta casa y estas fotos completamente por un malentendido. Entonces, ¿quién dejó la nota en la puerta principal?
Gracias por acompañarme a esta historia. Si te gustó, te dejo el link de la original en la cajita de comentarios. Por favor, no olvides suscribirte y darle manita arriba si te gustó este video. Nos vemos.